Ser Podcast. En la cadena Ser, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. El franquismo nos dejó la ignominia de ser uno de los países del mundo con mayor número de personas desaparecidas por razones políticas. 150.000 víctimas todavía yacen en fosas comunes y cunetas para sonrojo de nuestra democracia, escribe Luis Miguel Sánchez Tostado en La transición oculta, ni modélica ni pacífica, con la editorial Almuzara. Los que escribimos tenemos el deber de recordar las lecciones de la historia, los recuerdos horrorosos del pasado que van desapareciendo entre las nuevas generaciones. Nos decían la escritora Corina Oproae o el director teatral Robert Lepage la semana pasada. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra, unos días después del 20N. Españoles, Franco ha muerto. Franco ha muerto, sí, pero el fascismo, el franquismo, el nazismo siguen vivos y se han transformado, se han adaptado a las democracias liberales en las que vivimos para destruirlas desde dentro. Es de lo que advertía también el fin de semana pasado el escritor Antonio Scurati, que estuvo en A Vivir presentando M, La Hora del Destino, el esperado cuarto volumen de su aclamada saga sobre la vida de Mussolini y Fascismo y Populismo, Mussolini hoy. Pepa Blanes. El escritor italiano Antonio Scurati entendió pronto que la literatura era la mejor manera de luchar contra el fascismo, ese que nunca se ha ido del todo, ni en Italia ni en el resto de países del mundo. Io credo nella letteratura come forma di conoscenza e nel romanzo come forma di letteratura democratica, popolare. La literatura como forma de conocimiento a la que pueden acceder todos los públicos, decía. La suya es una literatura popular y culta. Culta porque se basa en la investigación histórica y rigurosa, en el detalle y en el cuidado lenguaje. Popular porque engancha y consigue llevar la emoción, la tensión y el interés a todo tipo de lectoras y lectores. Allora per me era fondamentale rinnovare la forma del racconto per poter rinnovare la tradición antifascista. Para ello, dice, era fundamental innovar en la forma de contar y renovar así la tradición antifascista en este momento paradójico en el que parece que queremos huir de la experiencia histórica. Es por ello que Scurati ha creado un estilo propio donde la prosa bella nos cuenta los sucesos más terribles de la historia reciente, los que pergeñó Benito Mussolini. Lo hace paso a paso y desde el punto de vista no de las víctimas del fascismo, sino desde los fascistas. Mentre invece il fascismo era sempre stato raccontato dal punto di vista degli antifascisti, delle vittime, e quindi ci portava a pensare che i fascisti erano sempre gli altri, i franchisti erano sempre gli altri. No, al contarlo desde ellos es una manera de asumir responsabilidad, porque en Italia muchos fueron fascistas y los fascistas no siempre son los otros. Acaba de publicarse en nuestro país la cuarta entrega de su exitosa pentalogía, que llega ahora a un momento clave dentro de la Segunda Guerra Mundial, justo cuando el Duce empezó a ningunear a Hitler, cuando los italianos empezaron a perder en Grecia, en los Balcanes, frente a las tropas inglesas. Pero además cuenta el autor que en enero llegará su serie sobre los inicios del dictador italiano, al que retrata, cuenta, sin equidistancia y sin caricaturas. Non ne faccio una caricatura, non lo mostro come un uomo ridicolo, perché Mussolini non era una caricatura. Mussolini era un uomo di straordinaria. Una verdad literaria sobre Mussolini dice que no era una caricatura porque él no era un hombre ridículo, sino inteligente, y que insiste en contar el mal que trajo a este mundo. Y lo muestra no con ideología, sino con literatura. Algo que también hacen otros autores recientes, como en España Paco Cerdá o en Francia Éric Vuillard. Los tres nos advierten del lenguaje, del uso correcto de los términos y del poder de lo literario para advertir que ahora los fascistas no visten camisas negras, no están disfrazados, viven entre nosotros, son gente normal que empieza a denostar la democracia. El mundo cierra los ojos. En un santiamén, dos esbirros se abalanzan sobre el detenido. En la radio, Concha Piquer se desgañita cantando Trinia. Trinia, mi Trinia, la de la puerta real, carita de Nazarena, con la Virgen Macarena, yo te tengo comparar, algo tu vida envenena. En la mía, que no me parece buena Trinia,
vitrina. Víctor Muñoz, bienvenido a La Hora Extra. Hola, ¿qué tal? Encantado, bienvenido. Igualmente, Víctor acaba de publicar El patio número 3 con Ediciones del Bufón, una editorial dedicada a las artes escénicas de la periferia, un libro que habla de España, de esta España nuestra, con verdugos, pasodobles y cencerros, un mal sueño, de esos que se te quedan atravesados. Un libro que salió de imprenta el 23 de junio de 2024, el mismo día que, 88 años antes, Franco escribiera una carta al presidente de la Segunda República. El ejército está molesto, advertía en ella. Lo que vino después aún sigue escrito en las cunetas de España. Víctor es escritor, poeta, dramaturgo. El patio número 3 está dedicado a la memoria de los que encerraron en ese patio y a sus familiares. Estamos en los tiempos de Queipo de Llano y te quiero preguntar en primer lugar, Víctor, ¿qué había sido el patio número 3 con esos dibujos hasta el golpe y en qué se convirtió después? Pues desde el año 32, el edificio que alberga la sede de la Delegación de Orden Público era una escuela. La escuela normal creo que se llamaba, y cuando estalla el golpe se convierte al instante en una comisaría, la comisaría del Gran Poder, que es una calle céntrica de aquí de Sevilla, y eso supone que las mismas clases se transforman inmediatamente en salas de tortura, y ese es el punto de arranque de la obra. Tenemos a un detenido en una clase de fisiología, con la pizarra, con el típico esqueleto que está siendo torturado, con lo cual imagínate esa escena tan dramática, ¿no? que contrapone dos formas de entender el mundo, la educación que puede representar y representa de hecho las luces, el progreso, la razón frente a la tortura que es la sinrazón, la locura, el atraso. Al final aquí lo que está es la famosa dicotomía entre civilización y barbarie, ¿no? ¿Qué queda hoy de aquello? ¿Hay algo que recuerde lo que supuso este patio, lo que allí pasó? ¿Has podido entrar? ¿Se puede entrar? Yo he intentado varias veces entrar, aquello está cerrado a cal y canto, tengo entendido que es una residencia jesuita y lo único que queda es una placa en la fachada donde recuerda que es un lugar de memoria histórica y aparte de la sede de la Delegación de Orden Público, como he dicho antes, durante semanas funcionó también como prisión provisional. ¿Cómo das tú con esta historia? Pues simplemente caminando por la calle. La génesis de toda esta historia está en la lectura de un libro que se llama Agitación, de Jorge Freire, donde reflexiona sobre lo que él llama el homo agitatus, lo que somos todos hoy en día, ¿no? Pollos sin cabeza que vamos por la calle casi sin levantar la mirada del suelo o del móvil. Y me impactó tanto ese ensayo que, intentando huir de ese homo agitatus, di en el extremo opuesto a esta figura, que yo creo que es el flaner, ¿no? La figura del paseante, que erráticamente deambula por la calle contemplando con tranquilidad todo lo que la ciudad tiene que enseñarle, que es mucho. Y en una de estas derivas callejeras es cuando yo paso por esa calle, por donde paso muy a menudo, y por primera vez reparo en esa placa que habla de la memoria histórica, y a partir de ahí empiezo a investigar, a tirar de ese hilo y me surge la idea de escribir la obra. Al final del libro hay un apéndice con una selección de testimonios brutales y reales de los que pasaron por allí. ¿Cómo ha sido ese proceso de documentación que nos cuentan? Pues ha sido interesante y ha sido fácil en el sentido de que no hay más que irse a una biblioteca y buscar libros sobre la época, y ahí efectivamente hay testimonios reales de personas que estuvieron allí dentro en el bando franquista, porque todo el que entró como republicano jamás salió con vida. Allí, por ejemplo, pasaron sus últimas horas Horacio Hermoso, que fue el último alcalde republicano, o José María de Puelle, que fue el presidente de la Diputación. Pero gracias a los testimonios de gente como Antonio Bahamonde, que fue un delegado de prensa y propaganda de Queipo de Llano, que ante el horror de lo que allí contempla, decide en un momento dado y cuando puede huir, y se exilia, acaba exiliándose en México y escribe la memoria. Entonces ese libro, por ejemplo, ha sido capital para empaparse de todo lo que allí ocurría dentro, y para empaparse de lo que ocurría fuera, a las puertas, pues hay libros de historia, de historiadores aquí locales como García Márquez, como Espinosa Maestre, que dan cuenta de esa cola de mujeres que todos los días iban a llevarle comida a sus seres queridos que estaban allí dentro. Sobrevivir se convirtió en un ejercicio de resistencia protagonizado por las mujeres. El libro es un homenaje, como también ha hecho y como diría Esther López Barceló, a la épica de las vencidas, a todas esas mujeres que trataban de reconstruir la cotidianidad, mujeres, esposas, hermanas, hijas o madres que se pusieron
pusieron al frente de la familia cuando el hombre que la sustentaba ya no estaba. ¿Está poco reconocida la memoria de estas mujeres, Víctor, o el tiempo las está colocando por fin en el lugar que merecen en nuestra memoria, en nuestra historia? Sí, yo creo que está poco reconocida. Afortunadamente van saliendo libros como el que acabas de citar, que intentan pues rescatar esa memoria de las mujeres, que casi siempre son como las víctimas colaterales, indirectas o invisibles de todos los conflictos, no solo de la guerra aquí del 36, sino también lo estamos viendo ahora, lamentablemente, en Ucrania, en Palestina, en el Líbano y probablemente y lamentablemente en otros países, ¿no? Y esta violencia física y simbólica que sufrieron las mujeres, yo no me he leído todo el teatro que hay sobre de memoria, ¿no? Pero tengo la sospecha de que está menos contado. Y aparte de la violencia que padecieron, son también mujeres, efectivamente, que se convirtieron en símbolo de la resistencia, porque pasaron a ser el sostén familiar, y gracias a ellas muchos de los presos allí detenidos y de los presos de todo el mundo podían seguir comiendo, y en esa época sobrevivir era un acto de resistencia. Los pueblos y ciudades liberados se llenaron de colas, las colas del hambre, las colas de las cárceles, las colas de la desesperación, colas de mujeres solas o con alguna criatura en brazos o de la mano. El epílogo lo firma Pura Sánchez, docente e investigadora. Las colas de la vergüenza, dice ella más adelante, porque representaban el sometimiento sin paliativos al vencedor. Dos preguntas: ¿qué suponía hacer cola, Víctor? ¿Y cuánto se puede contar en una misma escena con aparentemente tan poco, haciendo cola un día tras otro? Pues se exponían públicamente, te significaban, ¿no?, por usar el término, el lenguaje de la época, y eso conllevaba pues exponerte a la represión, pero al mismo tiempo, como he dicho antes, esas mujeres que tenían allí a sus maridos, padres o hijos detenidos, pues fueron fundamentales para que muchas familias pudieran seguir tirando adelante. Me imagino la angustia que debieron de sentir, y es admirable cómo, a pesar de todo, iban, como la María del patio número 3, un día tras otro, cual si fuera una Antígona sevillana que antepone el deber moral de enterrar o de tener en sus brazos a su hijo, frente al poder institucional que representaba en aquella época pues el terror franquista. ¿Por qué me centro yo en esta historia o por qué constituye el núcleo de la obra? Bueno, porque hay una idea ahí sobre la que a mí me interesa reflexionar, y es que toda sociedad que ha sufrido un hecho traumático, como es una guerra, y más una guerra civil, pues solo puede recomponerse de algún modo si consigue darle un enterramiento digno a todas sus víctimas. Y eso es lo que reclama María en el patio número 3. María, esta madre, se dirige a los guardias. Miguel se llama uno de ellos. Es un diálogo sin una verdadera escucha. Los carceleros no quieren conmoverse con el sufrimiento de estas mujeres. Las madres no quieren escuchar que el preso ha sido trasladado o que ya no necesita nada. ¿Qué poder tienen las palabras, no, Víctor, aunque a veces sean eufemismos? Efectivamente, esa es otra de las ideas, yo creo, centrales de la obra, la necesidad de encontrar un espacio de consenso, de diálogo con el otro, por más polarizada que esté la situación. Eso ocurría, por supuesto, en la España del 36, y salvando muchas distancias, lo vemos también en nuestra sociedad española actual, y no te digo ya en la mundial. Yo creo que el primer compromiso que debe tener una persona es el compromiso con el ser humano. Y esto que estoy diciendo no es tampoco ninguna novedad, ¿no? A poco que uno haya leído a los clásicos grecolatinos, comprueba, echándole un vistazo a, por ejemplo, la Ilíada, que ahí el guerrero griego Aquiles y el rey de Troya, Príamo, en un momento muy emotivo, comparten un llanto, cada uno llorando, uno a su amante y otro a su hijo. O más adelante Diomedes y Glauco, que son también enemigos, son capaces de intercambiarse las armas porque reconocen la hospitalidad de sus antepasados. Entonces,
tenemos que hacer un esfuerzo por tener mirada hacia el otro, por más que el otro se sitúe en las antípodas de nuestro pensamiento, si queremos reforzar la salud democrática de nuestras sociedades. ¿Cómo has imaginado, cómo has construido esos diálogos, en qué te has basado y cómo has construido también el personaje de esta madre, de María, de qué inspiraciones bebe? He citado antes Antígona, Hécuba, o sea, las grandes heroínas de la tragedia griega, creo que tienen ahí un puente que las vincula, pero también me he basado en la imagen de la Virgen María. Por eso el personaje se llama María y el hijo al que busca se llama Manuel, ¿no? Manuel, si no recuerdo mal, según el profeta Elías en el Antiguo Testamento, significa pues el Hijo de Dios. Me imagino a la madre en esa cola procesionando antes de llegar al portalón y la veía durante el proceso de escritura como una mater dolorosa, como una piedad a la que le falta el hijo muerto. Y esa iconografía que es tan popular y a la que tanta devoción hay aquí en el sur me nutrió para elaborar el personaje. Y el dolor de María y la rebeldía de Antígona, como he dicho, si a eso le sumamos el carácter combativo desde la ternura, pero el carácter combativo que María tiene como una Rosario dinamitera, citando a Miguel Hernández, me dan la tríada de características fundamentales que configuran el personaje, un personaje que sigue una épica de la constancia o de la tozudez, como ha dicho un periodista de aquí de Sevilla, y con una ternura que encierra la semilla de la rebeldía, porque la ternura siempre es transformadora. Por eso María, de alguna manera, y poco a poco, consigue ganarse, por decirlo de esa manera, al guardia, a Miguel. El patio número 3 está en conversaciones para llevarlo a los escenarios. Toda la entrevista con Víctor Muñoz en nuestra página web y en Ser Podcast. Andrés Lima y Juan Cabestany, bienvenidos a La Hora Extra. Hola. Bien hallados. Sois los autores, junto a Albert Boronat y Juan Mayorga, de 1936, el próximo y gran estreno en el Centro Dramático Nacional. Lo comentábamos justo antes de la entrevista. Las entradas, antes de haberse estrenado, prácticamente todas agotadas o casi todas agotadas. ¿Esto no es muy frecuente? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué fascina tanto? Bueno, yo creo que el título 1936 llama mucho la atención. Es verdad que en teatro no se ha hecho tanto sobre la guerra civil. Hay unas cuantas obras ahí, Bandera, ¿no? Como hay Carmela, como Las bicicletas son para el verano, y muchas otras que se han hecho después. Pero un recorrido así de toda la guerra civil, que yo sepa, yo no conozco ninguna previamente que se haya hecho. No, y seguramente pues hecha desde esta distancia, ¿no? Porque hay Carmela y Las bicicletas y otras como que tienen otras aproximaciones, ¿no? Y otras intenciones distintas de este proyecto, que es mucho más documental, ambicioso en el sentido de documental, sí, y de abarcar, sí, pues un gran relato, ¿no? Después nosotros somos los autores, pero participa mucha más gente en la autoría. Para empezar, los propios protagonistas históricos. Es una obra muy basada en la historiografía y nos hemos asesorado con muchos historiadores, ¿no? Entonces no solamente está, digamos, lo que escribimos, sino los discursos de hazaña, los discursos de Franco, las declaraciones de Mola, muchas otras narraciones en las que los protagonistas son los que las han vivido, ¿no? Y por otro lado, después hay colaboraciones por parte de gente muy interesante, como Verónica Serrada, que hace una pequeña pieza sobre las milicianas, Francisco Espinosa, un gran historiador, o Paul Preston. Hay parte de sus escritos que están reflejados en la obra también. Y después un diario que encontró Juan y que después Tania Bayó, que es su editora, nos lo facilitó, que es el diario de Pilar Duaigües, que es una chica, ¿no? ¿Es Duaigües o Duaigües? Bueno, no lo sé. Ayer cuando lo oí... Es difícil, con diéresis y griegas. Es un diario que me parece que poco conocido, por lo menos no para nosotros, que llegué a ello investigando, leyendo por ahí. Es el diario de una chica en Barcelona, hija de una familia acomodada burguesa, más republicana o más, bueno, pues más pro-gubernamental, por así decirlo, que se ve en mitad de el estallido de la guerra. Le pilla pues a esta chica, como a toda España, en su vida cotidiana, y ella con 15 años lo empieza a contar en un diario, y es un diario
que inmediatamente te remite a Ana Frank, pero es una cosa literariamente alucinante y profunda, divertida, emocionante. Están una mirada publicadas ingenua sobre algo que no es nada ingenuo, que es una guerra, ¿no? Que es un fracaso absoluto del ser humano. Y ella, en medio de esa guerra, empieza con 15 años, como dice Juan, y acaba con 18 cumpliéndolo. Prácticamente creo que es el 1 de abril, cuando se acaba la guerra, ella cumple los 18 años. Es metafóricamente, además, es muy bonito. Lo bonito es como, perdonad que nos hemos puesto a contar toda la obra. Es maravilloso escucharos. Ahora decimos, ya no tenemos más preguntas, gracias. Lo bonito de los diarios es que es una crónica de su despertar amoroso, digamos, de su vida amorosa, de cómo se enamora por primera vez de un chico del instituto, que resulta ser luego pro rebelde o más... ¿no? Bueno, dicen las malas lenguas de su barrio que es faccioso, sí, que es faccioso, pero nunca queda claro en la función. Y una crónica de todas las, bueno, por supuesto, de todas las sirenas de bombardeo, de todos los refugios, de todas las colas y de todas las películas que ella va a ver durante los 3 años. O sea, cada 2 o 3 días cuenta lo que ha ido a ver al cine de sesión continua, y es una especie de filmografía de lo que se estrenaba en Barcelona durante la guerra. Es bonito porque además eso que pertenece a la memoria de todos te sitúa de una manera muy curiosa. Por ejemplo, ella va a ver Tarzán el hombre mono. Va a ver y dices, claro, esto forma parte de eso, se hizo en el 36. O El mago de Oz, ¿no? O Alicia en el País de las Maravillas. Y dices, de repente empiezas a ver la guerra desde dentro de otra manera, ¿no? Claro, por lo que estáis contando, de alguna manera está la historia con mayúsculas, la de los personajes históricos que tuvieron mucho que ver en lo que ocurrió antes y después del 36, pero también la historia íntima de los y las españoles. Habéis trazado esas dos tipos de historias, las pequeñas y las grandes, para hacer ese retrato global de lo que fue aquello. Sí, la guerra es inabarcable. Es decir, hay tantos matices, tantos sucesos, tantos crímenes, tantas fraternidades y tantos violaciones de la ley que es imposible reflejarlas en las 4 horas y pico que dura la función. Pero lo que hemos intentado es hacer un recorrido desde el 18 de julio, desde el mismo golpe de Estado, un recorrido cronológico a través de siguiendo el ejército franquista, de tal manera que nosotros vamos desde el 36 hasta la victoria de Franco y vamos recorriendo por dónde pasa la guerra, ¿no? En ese sentido es una obra bélica, ¿no? Espero que sea antibélica de intención y por eso es bélica. A mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con la guerra, lamentablemente, ¿no? Pero por otro lado, después, a la par que eso, hay varios leitmotivs. Uno, como os hemos dicho, el diario, que nos ayuda a recorrer también por fechas lo que sucede. Y hay voces, digamos que 2 voces que sobresalen. Una es la de Franco y otra es la de Azaña. Y entonces todo esto es lo que nos va llevando nos guía por el espectáculo, y a la vez, de vez en cuando, en determinados sucesos, pues para explicar la revolución en Barcelona, la revolución que surge a partir del golpe de Estado y a partir de la guerra. Y entonces nos detenemos en Barcelona y hay una historia de una muchacha que pertenece al POUM y que se encuentra con un señor que pertenece seguramente a una ideología mucho más conservadora. O también temáticamente de repente nos paramos en qué pasaba con el hambre, qué pasaba con el terror, o cuál era la relación de la Iglesia Católica con el movimiento y con la guerra. Entonces todo esto es lo que conforma esta especie de serpiente que es el espectáculo que nos lleva desde el principio hasta el final de la guerra. Y después hay un flashback inevitable. A mí me hubiera gustado hacer una trilogía, que es la Segunda República, la guerra y el franquismo, ¿no? Pero determinamos que debíamos hacer la guerra, ¿no? Y entonces, para explicar causas de la guerra, nos remitimos a la Segunda República, que el mismo
14 de abril de 1931 ya se estaba preparando una conspiración contra el gobierno legítimo del Frente Popular, ¿no? Y entonces, a partir de ahí vemos las causas y consecuencias de la guerra. La obra, lo decíais, empieza el 18 de julio del 36 y empieza de una forma particular, ¿no? Con el himno de la alegría, con Pau Casals ensayando ese himno que iba a tocar en la inauguración de las Olimpiadas del 36. Esto no es un hecho muy conocido. ¿Por qué habéis querido arrancar así? Bueno, a mí me parecía que era muy significativo de lo que fue la guerra y sobre todo lo que era el mundo en ese momento. Muchos historiadores califican la Guerra Civil Española como el principio de la Segunda Guerra Mundial directamente. Otros como el prólogo, pero bueno, más o menos ahí están las fuerzas en conflicto, ¿no? Las fuerzas democráticas y las fuerzas que arrastra el fascismo y el nazismo, ¿no? Enfrentadas. Y la no intervención en un principio de los países democráticos en la guerra civil como Francia e Inglaterra, ¿no? Creo que al situar ahí, y además es verdad, es decir, se programaron prácticamente paralelas. El 1 de agosto empezaban las de Berlín, el 19 de julio las Olimpiadas Populares en España, que eso es lo que es poco conocido. Ahora empieza a haber ya más información sobre ello, pero se organizaron unas Olimpiadas Populares, ¿no? Muy potentes, había más de 6.000 atletas y eran la alternativa o la respuesta a las Olimpiadas organizadas por Hitler. Y hay una anécdota simpática, bueno, simpática no simpática, pero vamos, hay una anécdota, se dice que Goebbels decidió que quería el himno de la alegría para las Olimpiadas de Berlín del 36, ¿no? Y cuando se enteró Pau Casals, que era el comisario cultural de las Olimpiadas Populares en España, pues dijo, no, Beethoven no va a ser secuestrado por los nazis como un autor insignia. Entonces nosotros también vamos a hacer el himno a la alegría. Y ya esa competencia artística reflejaba también lo que iba a suceder en brevísimo en España. De hecho, no se llegan a inaugurar las Olimpiadas Populares porque justo el día anterior, en el ensayo general, es cuando surge el golpe de Estado, ¿no? En España. Y decías hace un año en una entrevista en La Hora Extra que la banalización de las políticas neoliberales produce el auge del fascismo y de la extrema derecha. No sé si la idea de revisar la guerra, que no ha sido muy revisada ni en el cine ni en el teatro, a pesar de tener una historiografía y una literatura en aquella época muy potente, no sé si la idea de mirarlo también es mirarnos a nosotros ahora, en cómo estamos, en qué, igual que pasaba con Shock, que había dejado unas huellas de las que todavía vivimos. No sé si 1936 de alguna manera es parte de lo que somos hoy. Pues sí, efectivamente, cuando empezamos a pergeñar el texto hablábamos mucho de que 1936 es el golpe del 18 de julio, es nuestro shock. Y de hecho la idea de montarlo surge de una de las últimas representaciones de Shock 2, cuando estaba viendo en las pantallas donde se proyecta a Mosul, la ciudad de Mosul absolutamente devastada por las bombas, y pensé, esto es Madrid, esto es Guernica, esto es Barcelona, también es Gaza. Y creo que es el momento de revisar aquello, ¿no? De la mirada a lo que fuimos está el saber cómo somos y lo que podemos llegar a ser, ¿no? Toda la obra es un ejercicio de memoria histórica, en definitiva. Lo que pasa es que teatral, porque se ha escrito muchísimo sobre la guerra, se seguirá escribiendo, y hay muchísima documentación y documentales y de todo. Pero nosotros lo que queremos aportar es la emoción, para meternos en la verdad de lo que sucedió con la emoción, ¿no? ¿Qué se siente, qué se podía sentir en España en aquella época? Y para mí uno de los elementos fundamentales es el renacimiento del fascismo hoy. Saber cuándo surgió y por qué surgió en España el fascismo, con la herencia de Italia en ese momento y lo que estaba sucediendo, ¿no? Juan, ¿algo que añadir? Estamos... escucho a Andrés, que es el maestro, y además es el creador de todo esto y generador. Nosotros somos ayudantes, ¿no? Yo es que tenía muchas ganas de decir que creo que hay una línea muy directa entre el viva la muerte y querer lapidar a Teresa Rivera para salvar a Amazon. Creo que hay una línea directísima, ¿no? O sea, clarísimamente. Entonces, lo que yo creo que otro importante aportación de esta función es efectivamente lo que preguntabas, ¿no? El traerla a la hora. Andrés ha tenido una brillante idea, que es incorporar al montaje
aparte de un gran reparto de actores, a un coro, que es el Coro de Voces Jóvenes de Madrid, que son chavales que intervienen con canciones y de vez en cuando con algo de interpretación cantan como Los Ángeles o de figuración de alguna manera, pero que sobre todo lo que hacen. Yo fui a ver ayer el primer ensayo que he visto por primera vez y vi cómo esa presencia son como 20 chavales. Son 20 chavales en sus 20 y tantos años, cómo conectan lo que estás viendo en el escenario de reproducción de un tiempo pasado, de vestuario, de formas de hablar, de hace más de 100 años, de hace 100 años, ¿no? Menos de 100 años, cómo lo traen al presente, ¿no? Y cómo interpela muchísimo al espectador esa presencia de chavales actuales que además van vestidos con su ropa del día, ¿no? No van caracterizados, van como van ese día, ¿no? Y cómo interpelan al público en ese sentido, ¿no? Es fantástico. Sí, la mirada contemporánea es constante y la reproducción en escena es lo que está contando Juan. Este coro que van vestidos como vienen de su casa. Sin embargo, todo el resto del casting, de una manera muy teatral, pero representan con fiabilidad el vestuario de la guerra. Y ese contraste me interesaba mucho, cómo de repente José Antonio Primo de Rivera puede estar dando un discurso y los que le están escuchando son chicos en chándal y camisetas de hoy en día, ¿no? Y cómo reaccionan ante ello. Son espectadores y a la vez partícipes de eso. Y ahí pasado y presente se une. Para mí hay un cierto misterio que tiene sus explicaciones económicas y socioeconómicas y históricas, que es el renacimiento del fastidio, pero fundamentalmente en aquella época, sobre todo, se reproducía a base de golpes de Estado. Y hoy, lo he comentado varias veces, se da en las urnas. El otro día, para mí, Trump es un representante de este renacimiento, aunque no se le llame como tal, aunque tenga el título de republicano. Milei me parece exactamente lo mismo, Meloni me parece exactamente lo mismo, Marine Le Pen me parece exactamente lo mismo, ¿no? Y aunque ellos digan que es diferente, hay una fuerza ahí que le está dando el pueblo, que a veces el pueblo que vota no es especialmente violento a lo mejor, pero está diciendo: deposito en esta persona la totalidad de lo que vaya a suceder en mi país, incluso por el uso de la violencia. Y eso me parece muy peligroso y muy perverso. Toda la entrevista con Lima y Cabestany en nuestra web y en Ser Podcast. Literatura, teatro y cine. Hemos conversado con Ramón Lluís Bande, cineasta y escritor, que ha presentado en el Festival de Cine de Gijón esta semana Retaguardia, una película con la que culmina su trilogía republicana. Llega acompañada de un libro, Cuaderno de la Retaguardia, un recorrido por las ideas, palabras e imágenes de 2 meses de resistencia antifascista en la Asturias de 1937 y las películas de propaganda que nunca existieron de aquel gobierno republicano. Ha conversado con él Raquel García. Mientras que nuestras bravas milicias luchan en el frente de combate, los que estamos en la retaguardia debemos sacrificar nuestras actividades día y noche al servicio de la victoria final. Todos tenemos que rendir sin escamoteos lo que podamos con nuestro esfuerzo en beneficio de la lucha del pueblo, para que ésta sea rápidamente lograda contra el fascismo criminal. Agosto de 1937, últimos meses de la Guerra Civil en Asturias. El comité de la Agrupación Socialista de Xixón recibe una propuesta para filmar una película sobre la guerra en la ciudad. Una idea que llegó a ser aprobada, incluso a tener el visto bueno de las consejerías que tenían que dar los permisos para el rodaje. En la nota en la que recuperamos la existencia de ese rodaje se especificaba casi una escaleta, ¿no?, de lo que tenía que llevar la película, por lo cual conocemos cómo sería esa película, qué temas trataría, pero nunca vimos ni una de sus imágenes y tampoco podríamos afirmar que se llegara a rodar. Junto con eso hay otras evidencias. Ovidio Gondi, uno de los periodistas de Avance y colaborador del Departamento de Propaganda, siempre iba con una cámara de cine, según documentos de la época, lo iba registrando todo, ¿no? Y tampoco conocemos ninguna de esas imágenes. Lo cuenta Ramón Lluís Bande, que llega
a este material en la investigación que inicia para Cantares de la Revolución y Vaca mugiendo entre ruinas, las dos películas que completan su trilogía de la memoria. Con Retaguardia, el cineasta juega con esa posibilidad de algo que pudo ser pero que no fue, construyendo un ensayo sobre un cine de propaganda que nunca existió, el de la Asturias republicana de 1937. La película yo la defino como un cinematograma porque está construida casi exclusivamente con foto fija, y el movimiento en la película lo dan, pues, una película en la que el movimiento está en el intervalo, ¿no? En el contacto entre dos imágenes o entre una imagen y un texto. Y entonces, bueno, el dispositivo que decidí trabajar era ese, ¿no? Ver la potencialidad del cinematograma como desarrollo de dispositivos cinematográficos. Bande defiende esa idea de Godard de que todo cine es político, que esté en la forma más allá de cualquier contenido, que sea retante para el espectador y que permita construir otros discursos. Busco un impacto político e intelectual, y para eso generalmente en mis películas intento enfriar lo emocional, ¿no? Que esté, pero que esté retardado, ¿no? Que no se produzca una catarsis en la sala, sino que la película siga creciendo en la cabeza del espectador de una manera reflexiva, ¿no? Y en este ciclo de películas, sobre todo lo que me interesa es lanzar la pregunta, ¿no? Hay una pregunta importante que es ¿por qué no conocemos todas estas historias, ¿no? ¿Qué significado en nuestro presente político tiene desconocimiento de estas historias? Es la reflexión que nos propone Bande. ¿De qué forma nos ha influido que ese cine nunca llegara a las clases populares como forma de resistencia y cómo ha repercutido en nuestra aceptación frente a la nueva ola reaccionaria? Si somos conscientes, las clases populares somos conscientes de nuestras resistencias del pasado y de nuestro potencial de resistencia, y también conocemos quién son los que están enfrente, estaremos más protegidos. Y, por ejemplo, conociendo estas historias, hubiera sido imposible blanquear el fascismo con la rapidez que se hizo en España en los últimos años. Entonces yo creo que sí, yo creo que el robarnos estas partes de la historia muy importantes para el desarrollo del pensamiento de la clase obrera sirvió para dejarnos indefensos ante la realidad actual. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica, muchas gracias por acompañarnos. La lucha sigue, buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.